Ya, continuamos con el tema de gestión, integración y alcance. Hemos hablado sobre la planificación de proyectos de software. La planificación es un conjunto de actividades con las cuales comenzamos la gestión de proyectos. Entonces, en la planificación nosotros estimamos costos, esfuerzos, recursos y tiempo para construir y desarrollar un producto software. Sin estos elementos nosotros no podemos realizar ningún proyecto. Necesitamos siempre un presupuesto, necesitamos personal y necesitamos recursos, equipos y un tiempo para desarrollar. Entonces nosotros estimamos este tiempo. El resultado a esta planificación vamos a tener una tabla, ¿no? Les decía, nos reunimos, aquí nos tendríamos que reunir con el cliente, con los usuarios y con todo el personal. Aquí debería haber analistas, programadores, ¿no? Para poder trabajar en el proyecto. Nosotros, este resultado de esta planificación nos va a dar una tabla que podemos desarrollar ya sea en un documento Word, en un documento Excel, y especificando todas las funciones que vamos a implementar. Si nos piden que realicemos un programa sobre un sistema académico, entonces, ¿qué funciones debería hacer el sistema académico? Inicio de sesión, debería tener registro de estudiantes, docentes, materias, ¿no? Horarios y todas estas funciones. Entonces aquí nosotros delimitamos las funciones que va a tener nuestro proyecto. Incluso aquí hablamos de costo, las personas que van a trabajar y el tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos estimamos para resolver entonces el proyecto? Depende también del tamaño, ¿no? Entonces ustedes delimiten el tiempo, tampoco se comprometan a hacer proyectos muy grandes donde el tiempo les va a faltar, ¿no? Vean hasta dónde van a cumplir los objetivos. Entonces, una vez que tengamos este documento, que es una tabla y de todas las tareas y los recursos que vamos a necesitar para iniciar el proyecto, entonces eso va a ser incluso como una guía o un documento que nos va a ayudar a todos, ¿no? Para poder ver las funciones que van a realizar. Y eso es el plan de desarrollo del proyecto, ¿no? Plan. Entonces, dice aquí, en la estimación se inicia con una descripción del ámbito del producto. Ustedes tienen que ver en dónde van a desarrollar su proyecto. Tal vez es para el área contable, para el área académico, o es para el área de construcción. Nosotros damos servicio en varias áreas, entonces incluso vemos el ámbito, si es para la ciudad, para el área rural, para dónde estamos haciendo nuestro proyecto. Una vez que hemos visto el ámbito donde va a poder implementarse y quién los usuarios van a manejar el producto, en qué lugar, entonces ya hacemos una descripción, ¿no? del lugar. Entonces el problema se descompone y una vez que ya hemos hecho eso, descomponemos el problema en un conjunto de problemas, ¿no? De menor tamaño a mayor tamaño, ¿no? Y eso es el árbol de problemas que van a estar utilizando. Y cada uno de estos estima guiándose con datos históricos y con la experiencia. Podemos atacar, ¿no? los problemas pequeños para luego atacar el problema grande. ¿Se acuerdan en programación que nosotros utilizábamos esta consigna del divide y vencerás? Entonces, cuando un sistema es grande, nosotros tenemos que modularizar con módulos, ¿no? Por un módulo de inicio de sesión,
módulo de registros, módulo de consultas, módulo de reportes, y de esa manera vamos a poder atacar el problema. De acuerdo, incluso como dice la experiencia, ¿qué es lo que yo ahorita sé más? ¿No? Si tengo conocimientos más, digamos, en hacer inicios de sesión, entonces otorgar permisos, entonces tengo que ya ir desarrollando ese módulo, ¿no? Y luego el módulo principal. Entonces dice, luego el objetivo primordial es hacer estimaciones razonables incluso de los recursos. No podemos tampoco nosotros decir que tenemos un equipo Core i7 de última generación. Por ahí la institución donde están desarrollando el proyecto no tiene, ¿no?, todos los recursos. Tal vez tiene un equipo, una Core i3, ¿no? O una i5, entonces estimen también, no les pidan ustedes una, como les decía, una Nitro que cueste 10.000, más de 10.000, que solo, digamos, en la NASA o alguien puede manejar, y no van a explotar, ¿no?, los recursos. Entonces tienen que hacer una estimación de eso, de los equipos. Muchas instituciones cuentan ya con computadoras y eso les ayuda, ¿no?, un poquito ya a reducir costos, incluso costos en licencias de uso del software. Hay instituciones que están trabajando, por ejemplo, con el Visual Basic, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el uso de la licencia. Algunos, por ejemplo, compran incluso las licencias de antivirus, todo eso. Los costos involucra al uso del software donde van a desarrollar. El software, por ejemplo, si alguien está pensando hacer un proyecto para web, PHP está dentro del software libre. Como les dije, tiene políticas, no se paga las licencias. Tenemos un gestor de base de datos que es el MySQL, ¿no? Es un programa servidor, el PHP. Deben estar usando ahorita, van a usar, o les va a dar el licenciado de programación web, es el Example, es un servidor de prueba para probar cómo va a funcionar en la web, ¿no? Entonces reducimos costos también, y una planificación temporal, porque como les digo, la planificación es estimamos tiempos, recursos, podemos cambiar. A medida que vayamos realizando el proyecto vamos a encontrar varios riesgos de por qué no pueden desarrollarse el proyecto, ¿no? Entonces, aquí también decimos las estimaciones involucran un periodo de tiempo y estas deben ser actualizadas a medida que avanza el proyecto. Entonces, en los diagramas de Gantt que vamos a llevar, vamos a poder modificar el tiempo, ¿no? Por ahí alguien esté haciendo la investigación de requerimientos y no ha podido entrevistarse con el cliente porque el cliente a veces tiene otras reuniones y no les puede atender. Entonces eso hace variar en la estimación o la planificación del tiempo. Entonces cada vez que nosotros tenemos alguna variación, aquí ir cambiando, ¿no?, a medida que vaya cambiando, avanzando el proyecto. Entonces la planificación involucra varias tareas, les dije, ¿no? Ver el ámbito del software, ver los recursos, ver la estimación del proyecto, cómo vamos a descomponer y los modelos de estimación. En el ámbito de software vamos a describir el control y los datos que vamos a procesar, las funciones, el rendimiento que va a tener nuestro software, las restricciones que van a tener al ingresar, qué personas van a usar el software, tal vez va a usar la secretaria, el gerente, no sé qué personas, otorgar permisos, ¿no? Y las interfaces. Las interfaces obviamente tienen que ser amigables y la fiabilidad de datos. Entonces todo esto vemos en el ámbito del software, todo lo que vamos a construir, las funciones,
descritas en la declaración del ámbito, qué cosas, si es ámbito, estoy diciendo desde el título, si es sistema de información académica para el colegio Dore Smith, entonces el ámbito es ámbito académico, entonces de acuerdo a lo que yo he declarado voy a ver las funciones que va a realizar el proyecto. Entonces, en algunos casos, cuando van a estar realizando su proyecto, van a ir dando afinamientos, van a ir refinando para dar más detalles. Siempre en un inicio tu perfil es una propuesta y con la ayuda de tus tutores, con la ayuda de tu docente de taller de grado, vas a poder ir refinando los detalles incluso de tu ámbito. Tal vez no estás colocando un buen título, por ejemplo, algunos dicen sistema de inventarios y ventas y control de personal. Entonces, ahí ya estamos poniendo como si un sistema fuera bien grande, va a controlar todo, inventarios, va a utilizar teoría de inventarios, ventas, tal vez va a ser en cuánto vende al día, puede tal vez tener facturación, control de personal, a quien contrate. Miren, es harto lo que se está comprometiendo, entonces el ámbito está colocando muy amplio, entonces hay que delimitar y esas declaraciones tienen que tenerlas bien claras, entonces hay que pedir ayuda siempre a su jefe del proyecto o al tutor guía en su caso, ¿ya? Entonces, el ámbito del software, obviamente tenemos varias técnicas de recolección de información. Su objetivo es acercar al desarrollador y al cliente para establecer una comunicación, y para lograr esto se utiliza una técnica muy común que es una reunión o una entrevista preliminar. En esta entrevista nosotros debemos incluir preguntas del contexto libre, donde se centran en el cliente, en los objetivos globales y en los beneficios. Estas preguntas deben llevar a un entendimiento básico del problema, las personas interesadas en la solución y la solución que se desea. Y también en estas reuniones podemos poner metacuestiones. Entonces estas preguntas se centran en la efectividad de la reunión, involucra preguntas para determinar si la persona es la apropiada para responder a las preguntas, si son relevantes las preguntas para el problema en estudio, si las respuestas son oficiales y si existe algo que se debería preguntar. También pueden utilizar otras técnicas como ser la observación, ¿no? Aquí dice también existe otra técnica que permite la creación de un equipo compuesto por los clientes y los desarrolladores. En este caso, en las metodologías ágiles van a hacer que en cada reunión el cliente sea parte del equipo, ¿no? Porque el cliente va a ver cómo está trabajándose, cómo se está desarrollando el producto software, y él puede cambiar en ese momento los requerimientos, hacer observaciones y hacer modificaciones, ¿no? No como en el modelo cascada, que al final el cliente veía el resultado y decía estoy disconforme, yo no quería esto, entonces se ha gastado dinero, esfuerzo, tiempo y es difícil. Entonces en una metodología ágil como el Scrum, que es modelo iterativo incremental, yo puedo ir corrigiendo con el cliente sus requerimientos, ¿no? Entonces, por eso dices, esta técnica es donde el desarrollador y los clientes identifican problemas, proponen elementos de solución, establecen enfoques y especifican un conjunto preliminar de requisitos. Otra vez, ¿no? Van revisando los requisitos. Y otra vez en este ámbito de software, ustedes también tienen que ver si el proyecto es viable. Por ahí ustedes están soñando en la planificación, dicen va a ser un sistema académico, va a controlar incluso la asistencia de los estudiantes.
y si un estudiante no ha venido a clases, le va a reportar a su papá para que le llame en su casa la atención, diremos, ¿no? Entonces, ¿qué tal para dar estos tipos de reportes a los padres de familia? Yo necesito que el papá por lo menos tenga un celular de gama media donde por WhatsApp se le avise su hijo no ha venido a clases. Entonces por ahí un papá no tiene los recursos económicos y no tiene el dinero disponible para comprarse estos equipos. Entonces puede ser que este proyecto no sea muy viable, ¿no? De acuerdo al ámbito. Entonces hay que hacer un estudio bien, ¿no? ¿Quiénes van a ser los usuarios finales? Si van a manejar. Y en aquí incluso les digo para qué lugar están haciendo el proyecto, si es para el área rural, para el área urbana, etcétera, ¿ya? Entonces, dice la viabilidad se centra en preguntarse, dice, ¿se puede construir el software de acuerdo al ámbito definido? ¿Es factible el proyecto? Entonces, la factibilidad, obviamente vamos a medir con 4 dimensiones. La factibilidad tecnológica, ver los equipos, ver incluso la factibilidad financiera, el presupuesto, y ver la factibilidad en cuanto a tiempo y recursos. Ustedes les van a dar la factibilidad, incluso la social, cuál es el impacto social que va a tener su proyecto a las personas, ¿no? El cambio, ¿no? En ellas. Tanto el equipo de desarrollo y las demás personas involucradas en el software deben determinar si puede ser construido dentro de las dimensiones especificadas. Si no es viable el proyecto, entonces hay que pensar en algunas modificaciones, ¿no? Entonces pueden cambiar. Entonces eso es lo que hace en el ámbito del software. Otro, como hemos dicho, estamos viendo así, ¿no? Los recursos en la planificación. Entonces tenemos recursos, comprende la estimación de los recursos necesarios para emprender el desarrollo del software. Tenemos que ver desde los recursos humanos, qué personal vamos a contratar, un analista, un programador. A ver, les pregunto, si yo no he iniciado el proyecto, no he hecho nada todavía, ni siquiera he ido a entrevistarme con el cliente y contrato a un testeador y a un programador en mi equipo. Entonces, yo tengo que pagar a la persona desde el día que le he contratado. Entonces, tienen que ver incluso los tiempos, cuando lo necesitan a la persona para que vaya haciendo las pruebas, digamos. Una vez que hayamos terminado el proyecto, recién tengo que contratar al personal testeador que va a hacer las pruebas del software, ver la calidad del producto, ¿no? Hay personas expertas, digamos, en hacer este testeo, de ver los datos si son fiables, si los datos, si las funciones están adecuadas a lo que ustedes han propuesto, ¿no? En este caso los testeadores van a ser sus tutores, ¿no? Sus tutores les van a decir, hace esto, en tu objetivo te has planteado realizar un sistema de registro de alumnos. Ahora mostrame en tu proyecto dónde hace el registro de estudiantes, cómo lo está haciendo. Dice en tu sistema que va a controlar las notas, va a sumar y promediar las notas. Mostrame eso, entonces todo eso. Entonces, en cuanto a los recursos, por eso les dice, van a ver en qué tiempo se tienen que contratar al personal. Y eso a más detalle vamos a hacerlo en el tema de gestión de recursos humanos, ¿ya? Luego vemos también si tenemos componentes reutilizables de software. En estos componentes podemos hablar de que el lugar donde estamos yendo ya tiene un sistema, ya manejan una aplicación que puede ser como base para poder ayudarnos y seguir mejorando el proyecto. Entonces podemos reutilizar esa información, ese análisis, incluso hay tal vez un documento
ya tal vez alguna otra persona ya ha realizado ese proyecto y les ayuda como base para poder continuar el proyecto y mejorarlo, ¿no? Entonces por eso dice, tal vez les están pidiendo, digamos, si voy a hacer un sistema académico, investigar todos los sistemas académicos en el repositorio de proyectos y ver cómo ha atacado el problema, qué hace su sistema, ¿no? Y eso, en base a eso yo voy a poder reutilizar esa información y mejorarla, ¿no? Y también puedo poner como recursos de entorno el hardware, los equipos y los lenguajes de programación, ¿no?, que tengo. Hay empresas que manejan, bueno, ya tienen un sistema operativo Windows 7, Windows 10 incluso, o ya tienen el uso de licencias, manejan, entonces todos esos recursos las tienen que poner, ¿no?, dentro de la planificación. Y luego el recurso humano es el más importante para la ejecución de un proyecto. Entonces se debe establecer el perfil, las habilidades que se necesitan del personal para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Hay que especificar tanto la posición dentro de la organización como la especialidad. Eso pues, es lo mismo que si les digo contrato un programador, qué tareas va a realizar, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos aquí un ejemplo, puede ser un gestor del proyecto de software que nos guíe todas las tareas en el desarrollo del proyecto, un ingeniero en software que es experto en las metodologías, técnicas y herramientas, y un analista de sistema que tenga una mayor experiencia en la lógica, cómo se atacan estos problemas, digamos, en el ámbito académico. Dicen, ¿no?, ¿qué entidades hay en la parte académica? Hay docentes, materias, hay estudiantes, ¿no? Entonces, el analista es experto, digamos, en la lógica y analizar, digamos, los problemas y hacer los diagramas, ¿no? Ahora, todas estas habilidades ustedes las tienen supuestamente en los 3 años, han adquirido, ¿no?, para poder desarrollar un proyecto. Por eso tienen la materia de análisis de sistemas, de ingeniería de software, ingeniero en software, en las metodologías les va a ayudar también la licenciada Lourdes, ¿ya? Y luego un gestor, el que está controlando es su tutor de taller de grado, el que está viendo las etapas, cómo están trabajando, ¿ya? En este caso lo estoy relacionando con su proyecto, pero en afuera van a ustedes realizar así, va a haber una persona. Entonces esos son más o menos los recursos. Pueden utilizar más personas en el equipo, ¿no?, pero es una idea. Entonces el número de personas requerido para un proyecto de software se determina después de hacer una estimación del esfuerzo de desarrollo. Entonces luego, a medida que avancen el proyecto, van a ver qué personal necesita. Y el software reutilizable, otra vez dice, si es que ya en la institución ya tiene algunos bloques de construcción de software y hay un programa como para que les ayude. Entonces puede haber ya componentes desarrollados. Aquí tiene 4 categorías en cuanto a recursos: componentes desarrollados, componentes experimentados, y hay código, ¿no?, incluso componentes con experiencia parcial, ¿no?, y luego componentes nuevos. Ustedes pueden proponer nuevos módulos, ¿no? Y ahora voy a ir a recursos de entorno. En el recursos de entorno es donde se apoya el proyecto de software en cuanto a lo que es equipos hardware y software. Está bien, aquí esto lo van a leer. Estoy viendo la hora también, me estoy apresurando, estamos 2:23. Voy a terminar enseguida, ¿ya? ¿Están de acuerdo? ¿No tienen preguntas? ¿Me pueden preguntar? Está bien. Ya.
Entonces se entiende en cuanto a componentes desarrollados, ¿no? ¿Ya? Y componentes experimentados. Entonces voy a pasar. Vamos a hacer ahora estimación del proyecto de software y técnicas de descomposición. Para realizar estimaciones seguras de costos y esfuerzos se pueden tener las siguientes opciones. Puede ser dejar la estimación para cuando el proyecto esté más adelantado. Basar las estimaciones en proyectos similares ya terminados. Usar técnicas de descomposición que permita generar las estimaciones de costo y de esfuerzo del proyecto. Y utilizar modelos empíricos para la estimación de costo y esfuerzo del software. Utilizar estas técnicas de descomposición y modelos empíricos permiten descomponer el proyecto en funciones principales o tareas. En esta parte lo que dice descomposición, cuando nos hablan de descomposición, acuérdense siempre de la programación modular que les dice divide y vencerás, ¿no? Entonces, obviamente podemos dividir en pequeños módulos para poder ir avanzando en el proyecto. Si yo puedo hacer el módulo de autentificación, que es la parte principal, luego hacemos la conexión con la base de datos, ¿no? Luego hacemos un registro de datos, todo eso. Entonces, si hay, en algunos casos, a veces no logramos concluir, por ejemplo, un sistema de facturación. Entonces, no está facturando todavía, no está jalando los datos, eso se puede dejar para más adelante, digamos, algo que es algo complejo, ¿no? Entonces, vamos a ir resolviendo las tareas de acuerdo a cómo nosotros hemos descompuesto los problemas y vamos a ir atacando el problema principal, ¿no? Haciendo las funciones principales, ¿no? Y las tareas que implica, eso habla aquí. Entonces, y así vamos a poder reducir incluso los costos, el esfuerzo y hacerlo de manera escalonada, poco a poco. Por eso les digo de menor a mayor, ¿no? Vaya nomás haciendo el diseño, el análisis, ¿no? del proyecto y del más fácil pueden empezar hasta el más complejo. Eso quiero decir. Y el tamaño del software. El tamaño del software, aquí por si acaso estamos yendo con este diagramita donde aquí estamos técnicas de descomposición, modelos de estimación. Ahora en esta parte el tamaño del software se mide utilizando líneas de código, ¿ya? Es un enfoque muy directo. Si yo hoy día he escrito 5 líneas de código y mañana de esas 5 líneas de código he aumentado a 10 líneas y la subsiguiente 15 líneas, ¿no? 20 líneas. ¿Qué va a pasar? Que mi programa va a ir mejorando con las funciones. Las líneas de código están creciendo. Nosotros no producimos algo físico, ¿no? Nosotros producimos de nuestro intelecto, de nuestra creatividad, sacamos la solución y vamos haciendo líneas de código, ¿no? De acuerdo a las líneas de código, nosotros vamos a poder medir el tamaño del software y también de acuerdo a las funciones que realiza nuestro sistema. Y para eso vamos a utilizar el punto función, que es una métrica indirecta, ya que lo vamos a hacer eso en la cuarta etapa, a mayor detalle, cómo se mide los puntos de función, ¿no? Entonces, también se tienen 4 enfoques referentes al tamaño. Entonces, podemos nosotros hacer un análisis incluso mucho más complejo usando lo que es la lógica difusa. Ustedes ahorita no manejan la lógica difusa, porque cuando nos preguntan, diremos, hoy está haciendo frío, y alguien puede decir, sí, así nuestras respuestas son sí y no. En la lógica difusa podemos nosotros decir, no, realmente no está haciendo frío porque
hay todavía un poquito de rayos de sol y nos está calentando al 20%. Entonces, eso es la lógica difusa, ¿no? Es hacer razonamientos mucho más complejos, ¿bien? Esto, obviamente, los proyectos de grado, nosotros vamos a estar clasificados en proyectos orgánicos. Hay proyectos semi-empotrados, hay proyectos muy complejos donde muchas personas trabajan. Sus proyectos de ustedes no van a superar más de 50 kilolíneas de código, ¿ya? Y de acuerdo, incluso vamos a ver los lenguajes de programación que están manejando para los puntos de función. Y hay un parámetro para eso. Pero en aquí, como les vuelvo a decir, estos son ya para lógica difusa, son para proyectos muy complejos que no vamos a usar, ¿no? Entonces también podemos ir nosotros de acuerdo al tamaño del software, que no sea muy grande, tamaño de componentes estándar. Entonces el software está compuesto por un número de componentes, subsistemas, módulos, pantallas, informes para un área en particular. Por ejemplo, estimar el número de incidencias de cada uno de los componentes, utilizar los datos de proyectos históricos, ¿no? Después, por ejemplo, un sistema de información, se estima que se requiere generar 15 informes. Los datos históricos indican como informa se requiere 827 líneas de programación. Y esto más o menos requiere un 12.415 líneas de código para el componente de informe. Es un tamaño más o menos estándar, ¿no? Y este es otro, el tamaño del cambio. Este enfoque se utiliza cuando un proyecto utiliza software existente y se debe modificar de alguna manera como parte del proyecto. Entonces se debe estimar el número de tipos de modificaciones que se llevan a cabo para estimar el tamaño de cambio y se utiliza una proporción del esfuerzo para cada tipo de cambio. En aquí ya existe un software, ¿ya? Entonces, en resumen, quiero decirles que puede haber proyectos muy complejos, proyectos estándares y proyectos ya que solamente hay que realizar algunos cambios, no muy relevantes, no es muy complejo. Entonces aquí vamos a ver nosotros de tu proyecto cuántas funciones realiza tu sistema, cuántas líneas de código en realidad estás generando de acuerdo a las funciones. Por eso les vuelvo a decir, ustedes van a estar menos de las 50 kilolíneas de código y van a ser sistemas orgánicos, ¿no? ¿Ya? Cuando es muy complejo, superan las 50 kilolíneas de código, entonces son más personas trabajan en un proyecto y incluso ya han visto tal vez lo último que en Japón están sacando, ya son robots inteligentes o personas que tienen movimiento, ¿no? Todo eso, ya hay proyectos grandes, ¿no? Ya, de eso ya habla del tamaño del software. Entonces no se olviden que ustedes hacen líneas de código producen. Y esta norma, que es la norma IE 1058, lo voy a dejar para la siguiente clase. Es una guía para poder desarrollar software siguiendo una regla, ¿ya? Reglas y normas en sí. Entonces, incluso en esta norma nos va a decir que solamente para proyectos grandes podemos dejar hasta el documento y es un proyecto eso, ¿no? Que otros pueden continuar. Entonces, hasta aquí yo voy a avanzar en esta clase, ¿no? ¿A quién va dirigido esta norma? Algo de historia, vamos a ver un poquito más a detalle y las tareas. Pero ahora en aquí solamente van a ser hasta la pregunta número 7.
¿ya? Para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces dice que es estimación y ejemplifique. ¿Qué es planificación? Hemos dicho que era un conjunto de tareas. Ahora, estimar, ¿qué es? Es predecir algo, ¿no? Y yo, ahorita que estamos con el coronavirus, está llegando la tercera hora, estimo, digamos, que estimo que si nos cuidamos, podemos reducir el riesgo, ¿no? O sea, es una aproximación, es una predicción, una estimación, ¿no? Pueden ejemplificar esto, ejemplos de estimación. Y en cuanto, ahora dice que es planificación, pueden ampliar el tema. Nosotros hemos dicho que planificación es estimar un conjunto de varias actividades que sean costo, tiempo, esfuerzo, ¿no? Y eso lo ponemos en tablas, en un documento. Y un ejemplo de planificación de proyecto. ¿Cómo están planificando su proyecto? Tal vez su docente de taller de grado ya les ha dado una forma, ¿no? De cómo pueden ya empezar el proyecto, ¿no? Tal vez empezando con entrevistas, ¿no? Usando una pizarra, haciendo en Excel las tareas relevantes, prioritarias, no sé, ¿no? Cada día nosotros planificamos, si se dan cuenta, siempre hacemos una planificación. Desde hacer una tarea ya es hacer una planificación, ¿no? Si como en la anterior clase me decían, tengo que exponer, entonces para exponer tengo que planificar, si me dicen exponga sobre sobre el coronavirus, entonces tengo que informarme todo sobre el coronavirus y eso me va a dar un tiempo. Y si tengo que, bueno, una vez que ya tengo la información, tengo que clasificar la información. Luego tengo que utilizar un recurso que es, y una herramienta que es el PowerPoint o de acuerdo, digamos, puedo hacer también un video, puedo hacer, ¿cómo se llama? En otros software de presentación que utilizan, ¿no? A ver, el Prezi que utilizan, ¿no? Es cómo quieren llegar al cliente o a las personas con su presentación. Y luego ya ven el tiempo, cuánto tiempo les están dando de la exposición y ejecutan, ¿no? Para tener, ¿no? Ejemplo, por eso dice de planificación de un proyecto. Puede ser una exposición. Ahora, si quieren, también pueden agarrar su propio proyecto de grado y cómo están planificando. Obviamente nosotros tenemos un tiempo, les han dado para en noviembre ya tienen que tener ya su proyecto para la defensa, ¿no? Entonces puede ser eso o otro proyecto. Un proyecto puede ser de exposición, dice, no sé, espero que con el ejemplo que les he dado puedan tener, ¿no? Todo las tareas que implica un proyecto. Y luego la planificación involucra varias actividades. ¿De qué? ¿Qué actividades? Hemos dicho de recursos, de tiempo, ¿no? De ámbito, de dónde lo voy a desarrollar, ¿no? Defina qué es un recurso, qué será un recurso. Y qué es lógica difusa, amplíen más este concepto y cómo se puede medir el tamaño del software, ¿no? Este software que hemos llevado, el Quizzes, es pequeñito, ¿no? Es parte del Google y es una manera de cómo evaluarles a las personas, ¿no? Y este tamaño, ahorita alguien me puede decir, ocupa, diremos, 20 KB, no es eso, ¿no? Entonces investiguen cómo puedo medir yo el tamaño del software. Ya hasta ahí. Y luego la 8, 9, 10, 11 lo vamos a hacer la siguiente clase. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta para concluir la clase? Ya. Entonces voy a parar la grabación y les voy a enviar y espero que hayan comprendido.